Creo que ya estamos en vivo, si no me Ya. equivoco, profesora. Entonces, pues vamos a continuar con estas charlas que usted pues ha venido llevando a cabo desde hace algunos días. Ya estamos en nuestra penúltima sesión, si no mal me equivoco, sobre Ya. la decolonialidad, primera parte, ¿verdad? Y Sí, ya. pues queremos Sesión agregar número 5. así. Perdón. Pues, perdón. No, no, no. Continúa, perdón. Ok, es que como que se escuchaba medio raro ahí, pero pues vamos. Entonces, vamos primero a avanzar con esta primera parte de la decolonialidad en esta penúltima sesión que usted nos ha preparado para este, pues, espacio que nos está abriendo Ateneo Consello BQAS Toluca, dentro de su serie de eventos que ha estado llevándose a cabo en los últimos días. Y pues sin más, profesora, ¿qué le parece si entramos de lleno a esta idea de la decolonialidad que usted nos tiene preparada? Claro que sí, Jesús. Pues vamos a empezar, pero creo que antes tenemos la cortinilla, ¿no? De inicio para dar tiempo a, a, a eso. Bien, pues ya estamos aquí de regreso para comenzar de lleno la quinta sesión sobre pensamiento decolonial. Em, bueno, pues vamos a comenzar a ver algunas imágenes sobre esto, la presentación. Pues, la sesión número 5, la decolonialidad. Em, y es nuestra primera sesión, es una sesión introductoria pues para ir conociendo qué es esto de la decolonialidad, que en realidad hemos estado coqueteando bastante con el tema a lo largo de las sesiones anteriores, pero antes de entrar a la decolonialidad, pues vamos a recordar cuál fue la conclusión a la que llegamos la sesión anterior con respecto a la colonialidad. Y decíamos que la colonialidad es un lugar epistémico que describe y legitima el poder, ¿no? Y finalmente es un patrón de dominación social. Y este patrón de dominación social ha estado trabajando en tres escalas, en tres rubros, que sería a través del poder, que hablábamos de una cuestión política económica, a través del saber, que es una construcción del conocimiento, y a través del ser, que es a través de construcción de subjetividades, identidades, ¿no? Aquí entonces es donde hablaríamos, por ejemplo, de la raza, también hablaríamos un poco sobre el feminismo, ¿no? El ser mujer, y también, obviamente, por, a través de la identidad, ¿no? Cómo se van forjando y se van construyendo las identidades a partir de esta colonialidad y también cómo se van a ir reestructurando estas identidades a partir de la decolonialidad. Entonces, pues esa fue la conclusión a la que llegamos en la sesión anterior. Y bueno, el pensamiento colonial, yo creo que es importante hablar de esto. Boaventura de Sousa Santos, que es uno de los teóricos más importantes sobre el pensamiento colonial, pues nos explica que el pensamiento colonial divide al mundo en dos, ¿no? Eh, o divide la realidad social en dos puntos, en dos universos. El universo de este lado, que sería el universo occidental, el universo de aquellos que ejercen la colonialidad, y el otro lado, ¿no? Ese sería el otro universo que desaparece en esta realidad occidental y que es invisible para esta realidad, bueno, colonial. Y que es justamente de este otro lado, este universo invisible o aparentemente invisible, de donde va a surgir la decolonialidad o el pensamiento decolonial. Eh, Frantz Fanon, que sería como un pecado no mencionar a Frantz Fanon en estas sesiones sobre pensamiento decolonial, dado que es como uno de los sí podríamos llamar iniciadores de toda esta revolución, y principalmente en su libro Los Condenados de la Tierra,
Bueno, entonces en este libro, justamente, Los Condenados de la Tierra, él dice que el mundo colonializado posee fronteras, ¿no? Que finalmente es otra manera de, bueno, más bien, Boaventura de Sousa Santos dice de otra manera esto que también plantea Frantz Fanon, que el mundo colonializado posee fronteras. ¿Cuáles son estas fronteras que posee el mundo colonializado? Bueno, pues desde este libro que les comento, estas fronteras, dice Frantz Fanon, van a estar determinando quiénes están de un lado, quiénes están del otro, y en este libro él nos dice que la línea divisoria o este pensamiento está indicada por los cuarteles y por las delegaciones de policía, ¿no? Yo, un poco como reflexionando sobre esta propuesta de Fanon y también pues viendo cómo este colonialismo ha ido evolucionando, que también lo comentábamos la sesión pasada, pues podríamos hablar incluso que la última o la penúltima ya evolución de esta colonialidad pues sería el neoliberalismo, ¿no? Y cómo también todas estas políticas neoliberales o este sistema neoliberal ha estado como delineando fronteras, ¿no? Está delineando los que son de este lado y los que son del otro lado. Y quizás esta, esta primera frontera o esta división de dos universos, como lo plantea de Sousa, está dividida justamente por los ricos y los pobres, ¿no? O por los movimientos, o por toda esta tendencia de privatización y el uso de la fuerza, ¿no? También yo creo que es importante decir que hay una explotación, ¿no? También el mundo de la colonialidad es un mundo de explotación, ¿no? Esta podría ser la frontera de la privatización, de toda esta cuestión de la privatización, podría ser una primer frontera, ¿no? Pero yo propongo que puede haber otras fronteras, una frontera que está dibujada por la maquila, ¿no? Los que trabajan y que va a estar representada o podemos ver estos dos universos en todos estos trabajadores, que yo creo que también es importante apuntalar que la gran mayoría son mujeres, ¿no? Eh, entonces, estas mujeres, ¿no? Están como en esta parte invisible, por ejemplo, en toda esta tendencia del llamado fast fashion, ¿no? Eh, y entonces tenemos todo este mundo de las grandes empresas, de las grandes marcas de ropa, ¿no? Que se dedican a explotar, ¿no? Entonces, esta podría también ser una nueva frontera para ampliar estas fronteras que propone Fanon. Em, una frontera que también ya habíamos hablado en algún momento, que va a estar dada por o intensificada y representada por la frontera entre México y Estados Unidos, ¿no? Porque pues finalmente no solamente es una frontera entre dos países, sino es una frontera entre estos dos universos, ¿no? A los que se refiere Boaventura. Y aquí yo me atrevo a decir que puede haber otra frontera importante que sería la frontera delineada a partir de la violencia estructurada por el narcotráfico, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Entonces siempre vamos a encontrar estas dos zonas, ¿no? eh, que se oponen, dice Fanon, en un principio de exclusión recíproca, ¿no? Entonces los de este lado, los de occidental, van a excluir a los otros, a los invisibles, y estos invisibles también van a excluir a los de este lado, ¿no? Entonces podríamos hablar en un nivel macro, en el mundo, o sea, yo propongo hablar de los países neoliberales o que ejercen el neoliberalismo, más bien, y que van a estar encabezados, pues, por, no sé, Alemania, eh, Francia y obviamente Estados Unidos, ¿no? Y por los países neoli, neoli, neoliber, perdón, neoliberalizables, o donde se ejerce el neoliberalismo, que son países pobres, países sometidos como América Latina, África
y algunos de los países árabes, ¿no? No sé, obviamente estamos pensando en Irán, en Irak, en Siria, ¿no? Toda la problemática de Siria, toda la problemática de Afganistán es como interesante. Y bueno, después vamos a tener un nivel micro en estas fronteras que se desarrolla hacia dentro de los países, ¿no? Los ricos que van a, bueno, las empresas privadas que van a expulsar a los pobres. Y los protagonistas de esta, o los protagonistas de esta parte invisible, pues serían justamente los migrantes, el narco, em, y bueno, los indígenas, ¿no? Serían en gran parte, y pues bueno, toda la clase trabajadora, ¿no? Que si hablábamos hace rato de la maquila, pues todos los trabajadores de la maquila. No sé tú qué opinas, Jesús, o cómo ves esto que estoy proponiendo. Es muy, no sé si ahí se escucha bien. Sí, te escucho Vamos súper a, bien. eh, es, es- sí, perfecto. Es muy importante estas delimitaciones que ustedes han puesto, que a veces decimos que una frontera solamente sirve para dividir naciones, ¿no? Estas Ujú, están obviamente separadas por, ¿cómo se llama? Por la soberanía. Sin embargo, hay tantas situaciones que están ocurriendo a la par de ahí, ¿no? Una frontera también está implicando o está implícitamente enmarcada por un halo de violencia. ujú, Y esta violencia, como bien lo apunta usted, muchas veces es estructural. ¿Proveniente de dónde? Pues de las personas que ejercen el poder, ¿no? Me llama mucho la atención que estos países ujú, neoliberalizables, eh, pues en la mayoría sí, corresponden a países del continente americano, de países que son de África, y muy pocas veces vamos a encontrar países que pertenecen a Oriente, ¿verdad? O que en su mayoría, por ejemplo, no vamos a encontrar países, por ejemplo, ligados a China, a ujú. Indostán, o a otras partes de ese continente oriental, ¿verdad? Japón, por ejemplo, ¿no? Aunque, Exacto. aunque hay países que quizás no, ahorita que dices países de Oriente, pues estoy pensando, por ejemplo, en Indonesia, eh, que vive toda una problemática de colonialización, de colonialismo, pero que no es como muy evidente, ¿no? O quizás es esta parte invisible que nosotros no queremos ver, ¿no? Eh, y son países que en muchas ocasiones ni siquiera, a veces ni siquiera sabemos que existen, no sé, Kazajstán, ¿no? Este tipo de países que también, bueno, pues, ahora que menciono Kazajstán, pues ellos también están viviendo un proceso de descolonialismo, puesto que pertenecían a Rusia, ¿no? A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que también va a ejercer de alguna manera un imperialismo, ¿no? Y también va a ejercer de alguna manera ciertos movimientos de colonialidad, ¿no? Que también tendríamos que mencionar acá, ¿no? Entonces, y bueno, y lo interesante es que todavía seguimos viviendo estos países, bueno, estas regiones del mundo que hemos mencionado, ¿no? África, América Latina, algunos países de Medio Oriente, son los mismos países que desde siglos han vivido esta colonialidad, ¿no? Entonces, Walter Miñolo habla de que, bueno, que la colonialidad pues ha ido evolucionando, ¿no? Entonces ahora parte de esa evolución, pues, sería lo que yo les acabo de mencionar, que es justamente el neoliberalismo, ¿no? Y todas estas políticas neoliberales y que, bueno, a la par, pues, sí está, eh, la globalización, ¿no? Que es importante mencionar. Bien, entonces, pues, vamos a continuar con la presentación, con la charla. Entonces, decíamos que este mundo colonializado posee fronteras, de las cuales ya estuvimos platicando hace un momento. Em Y entonces, ¿qué es esto de la descolonialización o la decolonialización? Es un cambio del orden del mundo que implica en una primera instancia un desorden absoluto. Eso es lo que propone Frantz Fanon.
Y en este desorden absoluto va a haber también violencia, ¿no? Que es uno de los primeros capítulos de este gran libro que se llama Los Condenados de la Tierra, ¿no? Entonces, parecería de alguna manera contradictorio. Queremos ordenar el mundo, pero implica todo un desorden porque tenemos que repensarnos, ¿no? Que es lo que habíamos comentado en otras sesiones, ¿no? Y en este aparente desorden o en este primer desorden, vamos, ¿en qué consiste, no? Esta reestructuración. Bueno, consiste en una que debemos estar conscientes de la opresión, conscientes de pertenecer a los subalternos, si es que, o a los marginados, o pertenecer al lumpen proletariat, que es la manera en la que Frantz Fanon habla sobre de los marginados, ¿no? ¿A qué se refiere Frantz Fanon sobre el lumpenproletariat? Son aquellas personas que migran a las ciudades para encontrar aparentemente una vida mejor y con lo que se encuentran es mayoritariamente con la pobreza, ¿no? Entonces, es cuando los marginados dejan de ser actores, perdón, los marginados dejan de ser actores dejan de ser marginados y se convierten en actores de la historia, en actores de su propia historia. En otras palabras, dejan de ser sujetos exóticos, sujetos de estudio, para convertirse en objetos que producen conocimiento, en objetos que reflexionan su propia historia. Y pues bueno, naturalmente implica también, como dice Fanon, implica un pueblo que debe de estar plenamente consciente y plenamente responsable, que puede ser un agente de cambio, ¿no? Eso yo creo que es importante que no lo olvidemos. Entonces los marginados se convierten en actores o dejan de ser sujetos de estudio para convertirse en objetos que producen su propio conocimiento, ¿no? Y sus propias decisiones. Y aquí yo creo que también debemos recalcar que la idea no es tomar, y también lo dice Fanon, la idea no es tomar el lugar del colonialista, sino hacer y crear una nueva nación, una nueva organización. Que también Rita Segato, que es una teórica argentina, dice, bueno, pues en este desorden y en esta nueva reorganización, pues quizás vamos a decidir en que no nos vamos a organizar en estados o en estados-nación, que finalmente también esto es resultado de una colonialidad. Entonces, pues vamos a ver en qué nos vamos a organizar, ¿no? Va a haber otra organización, ¿no? Eh, y aquí, pues recordemos que esto ya lo habíamos comentado, de hecho, desde la primera sesión, que la decolonialidad no es otra cosa más que dar cuenta de una diversidad epistémica que ha sido sepultada por una bomba cultural. Esto de bomba cultural o ha sido sepultada por la colonialidad, ¿no? Y la colonialidad fue la que lanzó esta bomba cultural. Me encontré con un libro, como bien interesante, de un escritor keniano, y él hace una reflexión que se llama Tiongo. De hecho, su libro se llama Decolonizar la mente, y él aquí hace una reflexión em, sobre cómo vivimos la colonialidad, y la vivimos, en algunas ocasiones la vivimos casi, casi como algo natural, ¿no? Sin esta reflexión. Dice, ¿por qué? Porque las naciones que ejercen el poder sobre nosotros nos lanzan una bomba cultural. ¿Y a qué se refiere con él? Dice, con esto. Es aniquilar la creencia de que un pueblo, la creencia de un pueblo, perdón, en sus nombres, en sus lenguas, y lo hacen ver a este pueblo y a su pasado como una tierra baldía carente de logros. Y aquí, pues bueno, de aquí podemos llevarnos bastantes horas en hablar y en reflexionar sobre estas palabras de Tiongo. Repito, es aniquilar la creencia de un pueblo en sus nombres, en sus lenguas, y les hace ver su pasado como si fuese una tierra baldía carente de logros.
entonces seguramente, y no me vas a dejar mentir, Jesús, que en muchas ocasiones eh, la gente dice, no, pues ¿para qué hablas más agua? Eso ya no sirve, ¿no? Sí, exactamente. ¿O para qué estudias eso? Eso no vale la pena, ¿no? Ujú. Sí, y, Sí, y te de escucho, hecho Jesús. es una, es una problemática que creeríamos que se quedó en el pasado, ¿no? Sin embargo, cuanto más nos acercamos al conocimiento de estas naciones originarias, de naciones indígenas, nos damos cuenta que muchas de ellas prácticamente han sido mutiladas y esta mutilación ha ocurrido desde adentro, ¿no? Entonces, muchas veces se les tacha también de, pues de no poseer un conocimiento concreto o sólido, y esto de cierta Ujú. manera hace que se presenten ante los demás como un grupo de personas que en realidad pues no tiene lo necesario para poderse comunicar con los demás, ¿no? Y creemos esa idea falsa entonces que está en la superioridad de aquel que habla español o aquel que domina otra lengua, llámese inglés, alemán, francés, ¿no? Y siempre teniendo como lo propio, como lo, ¿cómo se llama? Como lo originario, como menor a. Porque eso es lo que la colonialidad nos enseñó, ¿no? Que eso es, me gustan mucho las palabras de este autor, dice que nos los han puesto como si fuese una tierra baldía carente de logros, ¿no? Aquí Lulú nos pide repetir el nombre del texto keniano, se llama Decolonizar la mente. Em, la verdad no podría, no sé pronunciar el nombre completo del autor. Lo voy a escribir acá. El, el título es Decolonizar la mente y el autor es NG U, y esta U tiene como una ondita arriba, y también la I tiene una ondita arriba, y pues yo infiero que se dice Tiongo o Tiong, no, sí, así Lulu. La verdad, pues no, lamento no saber pronunciar el nombre, ¿no? Pero así se llama el libro. Y bueno, él aquí hace una reflexión, son una serie de ensayos, y bueno, él hace una reflexión de su propia vida y de cómo él se va dando cuenta y cómo él va viviendo esta colonialidad y cómo él va viviendo esta bomba cultural, ¿no? Entonces dice, bueno, de repente en la escuela dejamos de hablar nuestro idioma y se nos obligó a hablar en inglés. Em, de repente nos castigaban por hablar nuestro idioma y teníamos, y si no sacábamos buenas notas en inglés, entonces no nos podíamos graduar. Entonces podíamos sacarnos todo correcto, tener un dominio del resto de las materias, pero si no nos sacábamos una buena nota en inglés, no nos graduábamos. Y pues bueno, creo que eso es algo que estamos viviendo, eh, eso es algo que estamos viviendo eh, en las universidades actualmente, ¿no? Si no sacas tu inglés, X certificado de inglés, pues entonces no te gradúas, ¿no? Si no, pero bueno, si hablas Mazahua, si hablas Otomí, pues qué bueno, pero tú tienes que sacar este certificado de inglés, ¿no? Y entonces este autor nos dice que él en 1977 decidió despedirse de la lengua inglesa como el vehículo para crear literatura. Entonces, a partir de 1977, él comienza a escribir en su lengua, ¿no? Y este movimiento es bien fuerte, bien y muy importante, ¿no? Porque lleva
a reflexionar el mundo desde tu propia lengua. Y esto ya es algo de, esto ya podríamos decirse que es un pensamiento o un movimiento decolonial, ¿no? El inglés ha dejado de ser mi idioma y yo voy a escribir en, en mi idioma. Eh, y entonces él dice, bueno, y ahora, ¿cómo? Y va contando cómo él se enfrenta a, a repensar incluso el mundo desde su propio idioma. A decir, bueno, ¿y esto cómo yo lo estructuraría en mi lengua? Entonces, y esto también es algo que vivieron los pueblos indígenas, ¿no? En América Latina. Estoy pensando, por ejemplo, hay un texto literario bien interesante que se llama La bruma, La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín. No sé si lo conozcas, Jesús. Ramón Rubín es un escritor contemporáneo a Juan Rulfo, solo que aquí, bueno, hay movimientos políticos interesantes que platicábamos hace rato, ¿no, Jesús? Que, por ejemplo, Ramón Rubín no es tan conocido como Juan Rulfo porque él tenía una posición política más como de izquierda, un poco más anarquista, y él era un activista político y pues no lo permitieron, ¿no? Y entonces, bueno, en este texto cuenta cómo un indígena huichol vive todo un proceso de desindianización, ¿no? Entonces cuenta cómo lo llevan a un internado, le enseñan español, le enseñan a ser civilizado, un buen ciudadano, ¿no? Y que es un poco la pregunta que tiene Argelia acá, ¿no? Del conceptos de ciudadanía, multiculturalidad e interculturalidad. Eh, entonces lo enseñan a ser un buen ciudadano, ¿no? Eh, le quitan su ropa, le quitan su idioma, le quitan sus costumbres, y un poco la tirada del gobierno era que estos niños regresaran a sus comunidades y fueran como el ejemplo a seguir, ¿no? Pero pues lo que se generó fueron lo que se conocía como los indios ladinos, y la gran mayoría de estos indígenas fueron expulsados de sus propias comunidades. Entonces se generó una problemática social muy interesante. Y pues bueno, aquí también vemos cómo este pensamiento colonial ejerce poder sobre las comunidades, cómo las va rompiendo. Y ahorita, hace un momento que mencionaba los procesos de migración, yo creo que también la migración, estoy casi segura que es un resultado, bueno, no casi segura, a lo mejor no estoy descubriendo el hilo negro, no, es un resultado de la colonialidad, ¿no? Porque también los migrantes se convierten en una parte invisible, em, y al momento de irse de sus comunidades, por lo tanto, hay un resquebrajamiento cultural y social y de comunidad, ¿no? Entonces, cómo se van moviendo estos hilos es bien interesante. No sé, Jesús. Y este libro es bien bonito, es así chiquitito, La bruma lo vuelve azul, de Ramón Rubín, y habla sobre la temática indígena, que Sí, finalmente Ramón Rubín se enfoca más en lo indígena, mientras que Juan Rulfo se enfoca más en la cuestión campesina, ¿no? Sí, Jesús. exacto. Hay algo muy interesante que dijo, pero al escritor, ay, bueno, el escritor africano que nos recomienda leer, Ujú, sobre abandonar el inglés para empezar a escribir en la lengua materna. Yo también, y esto ya ha ocurrido otras veces, por ejemplo, en el ámbito de la historia de la filosofía, ¿no? Con Descartes, que abandona la lengua con la que se escribía regularmente la filosofía para adaptarla a su lengua materna, que era el francés. ujú. Entonces, esto me hace pensar que siempre estamos, pues de cierta manera, condenados a romper con los esquemas, con los paradigmas que ejercen, en este caso, una manipulación a partir del poder.
No sé si estoy equivocado, si va por ahí la idea, pero yo creo que las sociedades siempre están enfocadas a eso, ¿no? A rebelarse contra estas estructuras de dominación. Rebelarse, pero no solo rebelarse, ¿no? Sino repensarse. Entonces, eh, un poco como ser conscientes y en esta rebelión, como, digamos, como cuál es el proyecto que se propone, ¿no? Y aquí también es interesante lo que nos dice Boaventura de Sousa Santos, dice, nos vamos a despensar para pensar, ¿no? Creo que es una de las diapositivas. Y sí, bueno, primero vamos a imaginar, déjenme ver si es la que sigue. Oye, ahorita, eh, sí, es esta la que sigue. No sé si podemos compartirla. Ah, sí, ya está. Entonces dice, vamos a despensarnos para podernos pensar. Y entonces en esta rebelión, pues tenemos, rebelión no es una rebelión sin sentido, no es una rebelión que tiene una toma de conciencia. Y entonces, en esta nueva reestructuración tenemos como dos caminos, ¿no? Imaginarnos que el capitalismo va a tener un fin y entonces tenemos que construir alternativas postcapitalistas. O nos podemos imaginar, que yo creo que va a suceder esto segundo, que esta propuesta segunda, que el capitalismo no tiene fin. Entonces, ¿cómo vamos a vivir a la par del capitalismo? Entonces, ¿cuáles son los proyectos que vamos a ir construyendo y viviendo a la par del capitalismo en esta hipotética idea que el capitalismo no tiene fin? Y si el capitalismo tiene fin, de todos modos, ¿cuáles son estas alternativas postcapitalistas? Y ojo, no necesariamente se habla de un comunismo y un socialismo, ¿no? Que Silvia Rivera Cusicanqui, creo que ya lo había mencionado, ella dice que más bien no tendríamos que hablar ni siquiera del pensamiento decolonial, sino tendríamos que estar hablando de un pensamiento antisistémico que abarca más allá, ¿no? Entonces, bueno, teníamos por aquí algunas preguntas. Em, me, 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 bueno, la primera pregunta que tiene Argelia es esta, ¿no? ¿Cuál es el alcance de los conceptos de ciudadanía, multiculturalidad e interculturalidad? Bueno, aquí el concepto de ciudadanía es un concepto que surge incluso con la propiedad privada. Y vamos a ver que vamos a tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Y entonces estos ciudadanos de segunda, pues son aquellos ciudadanos que no tienen una propiedad privada eh, y que no tienen, aparentemente tienen los derechos, pero no pueden acceder a todos estos derechos, ¿no? Entonces, sí tiene que haber un repensar este concepto de ciudadanía, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, los ciudadanos no todos somos iguales, ¿no? No podemos tomar las mismas decisiones porque, repito, muchos no poseemos propiedad privada, em, muchos no pueden acceder mm, a la educación, ¿no? Y aparentemente todos tenemos los mismos derechos, pero no todos recibimos los mismos derechos. Entonces, sí tenemos que empezar a reflexionar este tipo de conceptos, ¿no? En cuanto a la multiculturalidad o interculturalidad, también los estudios decoloniales hacen una fuerte crítica a estos conceptos, ¿no? Porque lo multiculti, como se le conoce, eh, acepta que hay otras culturas, pero siempre va a haber una cultura hegemónica, ¿no? Em, y lo que va a tratar de hacer la cultura hegemónica es, incluso podríamos hablar como de tolerar a las otras culturas, pero aquí también tenemos que hacer una reflexión profunda con respecto a este concepto de tolerar, ¿no? Yo
¿quién va a tolerar? Pues aquel que aparentemente tiene la verdad, ¿no? Y lo que va a tratar de hacer es ir como absorbiendo a las otras culturas y decir, ok, sí, yo acepto que hay, que sí tienes otras costumbres, acepto que no, pero tienes que adecuar en, te tienes que adecuar a estas reglas, ¿no? Entonces, pues no hay una aceptación de la diferencia, ¿no? Aquí, Argelia, lo que se propone es aceptar, sí, Jesús, perdón, tu micro, Jesús. Ah, Sí, prácticamente los conceptos de multiculturalidad e interculturalidad, así como pluriculturalidad, ujú, son conceptos instaurados por la colonización ujú, para hablarnos precisamente de este pretender abarcar, ¿no? Y dice usted muy bien, de un pensamiento hegemónico demostrando la superioridad. Mira que yo acepto las demás culturas, sin embargo, yo voy a aprobar cuáles son las, eh, las acciones, cuáles son las tradiciones, los ritos que se van a integrar a esta cultura oficial, ¿no? ujú. Entonces, sí hay una, sí debe haber una crítica ante estos conceptos que, como bien dices, fueron instaurados desde el poder, ¿no? Ahorita estoy pensando que eh, en toda esta discusión que se dio en cuanto a los usos y costumbres de los indígenas, ¿no? Y entonces, en esto, bueno, somos un país multicultural y como tú bien dices, Jesús, nosotros, cultura hegemónica, te vamos a decir qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿no? Y entonces, en esta dinámica de qué sí puedes respetar y qué no puedes respetar, pues, por ejemplo, a todas las, digamos, como las propuestas que tenía el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, les dijeron, no, 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 o sea, sí, sí está bien que seas indígena, pero esto no te lo aceptamos porque va en contra justamente de todas estas reglas que han sido instauradas por la cultura hegemónica, ¿no? Entonces, sí hay una crítica desde el pensamiento decolonial a esto de la multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad, ¿no? Eh, porque sí, sí, Jesús. Sí, incluso no me acuerdo si fue hace como unos 6 años que todavía se hacía la diferencia entre indígena y ciudadano. Y Ujú, esto apenas ahorita que estamos hablando sobre la ciudadanía, me causa ruido. La palabra ciudadano se desprende de civilitas, que da origen a civil, pero que a su vez también, pues, eh, origina la palabra civilización. ujú, Por tanto, ciudadano es aquel que tiene el uso de la civilidad, que está civilizado, ¿no? Haciendo esta clara diferencia ya con el indígena, como el salvaje. Entonces, no, le digo, no me acuerdo si fue hace 6, 7 años que esto empezó a cambiar y hoy en día ya podemos hablar de ciudadanos indígenas o ciudadanos de mexicano, ya como un concepto englobado, general englobador. ujú. Entonces, pues bueno, Jesús nos ha dado una explicación bastante interesante sobre estos conceptos y cómo se pueden ir relacionando con la cuestión indígena, ¿no? Bueno, aquí ya te contesté, Hanna, es un gusto que estés acá escuchando. Eh, Silvia Rivera Cusicanqui es la autora del pensamiento antisistémico. Y bueno, sí, Argelia, el decolonialismo o la decolonialidad pretende visibilizar las luchas, pero no solamente visibilizarlas, ¿no? Y decir, ay, aquí están las luchas, sino construir la historia y construir el conocimiento desde estas luchas, ¿no? Es lo que te decía, lo que les decía, los marginados se convierten ahora en los actores de su propia historia, ¿no? Esto es como bien importante. ¿Cuál es la lengua materna en México o la lengua oficial? Aquí es como bien importante hacer una diferenciación entre la lengua materna y la lengua oficial. La lengua materna es la lengua que mi madre me enseña, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, en mi caso, mi lengua materna es el español, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, indígena, pues no sé, la lengua materna, por ejemplo, de Jesús es el otomí, ¿no? La lengua materna de alguien puede ser el maya, ¿no? La lengua oficial en México es el español. Sí, esa era un poco como la pregunta. Aquí hay toda una discusión y algunas personas que hacen cuestionamiento al pensamiento decolonial dicen, bueno, no, pero pues es que yo hablo español y pues ni modo de que yo ahora me ponga a hablar náhuatl. No, pues tampoco se trata de esto, ¿no? Y también, pero también, ¿no? Eh, se- eh, lo que se tendría que hacer es reconocer, y no solo desde el Estado, a las otras lenguas como lenguas oficiales, ¿no? Sino es nosotros, los que, los que no pertenecemos a los grupos indígenas, es reconocer y valorar, ¿no? Y dejar esta parte del racismo. También tenemos que hablar que en México hay un profundo racismo hacia el indígena, hacia las personas morenas, ¿no? Hacia el campesino. Entonces, sí debe haber como todo un replanteamiento, ¿no? Y quizás una de las lenguas indígenas más habladas es el náhuatl, ¿no? Entonces, si queremos comenzar a oficializar ciertas cosas, pues quizás podríamos empezar a, a, a decir que otra lengua oficial en México es el náhuatl, ¿no? Mm, Aquí, por ejemplo, Uruguay es, si no me equivoco, es el único país de América Latina que reconoce dos lenguas oficiales, que es el guaraní. La gran mayoría de la población paraguaya, perdón, Paraguay, eh, habla guaraní y habla español, ¿no? Entonces, en Paraguay hay dos lenguas oficiales, español y guaraní. Entonces, podríamos empezar un poco desde ahí, ¿no? Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Xiucoatl. Ok, entonces continuamos, ¿no? Un poco con esto, despensar para poder pensar. Y aquí les decía uno de estos teóricos, Boaventura de Sousa Santos, él propone dos maneras de comenzar a hacer este despensar para despensarnos. Es a través de algo que él denomina la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias, que van a dar como resultado una ecología del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la sociología de las ausencias? Es mostrar lo que aparentemente no existe o que no existe activamente y que es producido como no existente. Es como raro, ¿no? Es esta parte invisibilizada, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, el pensamiento colonial va a dividir el mundo en dos universos o la realidad en dos universos, el de este lado que es el occidental y el otro lado que no existe o que es invisible. Entonces, este invisible es lo que dice Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Vamos a construir una sociología de las ausencias. ¿Qué es esto? Mostrar esto que no existe activamente, ¿no? Pero que está ahí. Eh, las trabajadoras de la maquila están ahí, tienen problemas, eh, tienen organizaciones, están ahí, ¿no? Tienen una vida, tienen una problemática y tenemos que voltear a verlas, ¿no? Y que es producido como no existente, es producido desde la colonialidad como si no existiera, ¿no? Como dice este autor keniano, ¿no? Nos construyeron como una tierra baldía carente de logros, ¿no? Estas palabras son muy fuertes, ¿no? Y que finalmente esto no existente es un obstáculo de la modernidad, ¿no? Eh, y sí, en la sesión pasada hablábamos un poco sobre cuando viene la independencia de las colonias de América Latina y se preguntan, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿No? Pero en esta organización nunca se pensó al indígena. Incluso en esta carta, que es una carta
literariamente hablando es una carta muy bella, es la de la Carta de Jamaica, de Simón Bolívar. Es una carta bella, pero tenemos, políticamente hablando, tenemos que reflexionar muchas cosas, ¿no? Y ahí dice claramente que los indígenas siguen siendo bárbaros y que son un estorbo para la modernidad, ¿no? Entonces, también vamos a ver cómo en el siglo XIX, que también lo habíamos comentado, América Latina sufre una nueva colonialidad. Entonces, desde la perspectiva de Roberto Grossfogel, América Latina sufre una doble colonialidad, ¿no? Que es el colonialismo ejercido por España y Portugal, y luego vamos a tener una colonialidad de pensamiento, ¿no? Y en el siglo XIX hay una disminución de la población indígena mucho más drástica que lo que hubo durante la colonia, ¿no? Porque, bueno, ya no estaba la iglesia que los protegía, las repúblicas de Indias, etcétera, ¿no? Y bueno, y porque siempre fueron vistos como un obstáculo para la modernidad. Y lo que pretendían las naciones de América Latina, pues es esto, ¿no? Un obstáculo para la modernidad, ¿no? Incluso también por ahí hay un texto argentino que que es escrito por Sarmiento y que es un texto bastante fuerte con respecto a la crítica que se hace a los indígenas. Entonces, bueno, a qué se refiere Boaventura de Sousa Santos cuando habla de la sociología de las emergencias? Es sustituir es el vacío del tiempo, ¿no? Por un futuro de posibilidades, ¿no? Una capacidad de posibilidad, algo que incluso él lo denomina en alemán como el noch nicht, el aún no, es esta posibilidad. Entonces, este vacío en el tiempo lo vamos a sustituir por un futuro de posibilidades, ¿no? Eso sería la sociología de las emergencias. Y tenemos que repensar América Latina, ¿no? Es importante repensar América Latina. ¿Y por qué? Pues bueno, porque nos siguen saqueando, porque tenemos una economía basada en la explotación de la naturaleza, porque hay una migración importante, muy fuerte, porque estos países neoliberales o que ejercen el neoliberalismo, de los que hablábamos al principio de la ponencia, siguen acabando con la naturaleza, ¿no? O sea, los bosques de Alemania, los bosques de Austria, pues están ahí prácticamente sin tocarse, pero bueno, preguntémonos qué tal están los bosques de América, ¿no? Al Amazonas, que cada día pierde más hectáreas de selva para poder sembrar la soya, por ejemplo. Em, y entonces, pensar América Latina implica pensar desde nuevos horizontes, que es lo que decía Argelia hace un momento, pensar estos nuevos horizontes de lo que hemos conocido como los otros, ¿no? Eh, Conocidos como los otros, ¿no? Los negados, los que han sido encubiertos y han sido excluidos. Aquí también es bien importante que han sido excluidos por por la, por el sistema, ¿no? Entonces, la lengua, dice Xiucoat, la lengua más factible oficial en México es el náhuatl. Bueno, yo ahorita lo estoy pensando porque es la lengua más hablada, la lengua indígena más hablada, ¿no? Lo estoy pensando un poco como desde ahí, ¿no? Eh, no sé, naturalmente que aquí necesitamos hacer una reflexión mucho más profunda, ¿no? Solo lo pienso desde ahí, ¿no? Es la lengua indígena más hablada, ¿no? Mm, y bueno, también, si lo ponemos como, también podríamos hacer la reflexión, ¿por qué el náhuatl y no otras lenguas? Entonces, más bien, quizás tendríamos que oficializar todas las lenguas, ¿no? Y de esta manera, pues estamos incluyendo, pero lo estamos haciendo también desde el poder, ¿no? Y lo hegemónico sería, tú sí eres oficial, tú no, ¿no? Aquí. Entonces, sí, obvio que habría una reflexión mucho más profunda, ¿no? Desde la cuestión lingüística, cultural, indígena, ¿no? Pero es
un poco como mi respuesta de este momento, ¿no? Pero repito, sí necesitamos reflexionarlo todavía más, ¿no? Mm, bien, no sé, Jesús, si tengas algún comentario, algo. Sí, cuando hablamos de una lengua, en este caso oficial, generalmente volvemos a lo mismo, ¿no? Ujú, Los sesgos de poder, los sesgos de manipulación y esta pretensión de querer, pues, jerarquizar todo. Quizá el náhuatl podría entrar como una lengua eh, por el número de hablantes, ¿no? Una lengua ujú. oficial por el número de hablantes. Sin embargo, no es la única ni la principal, porque si nos vamos por regiones, pues estas regiones se mueven bajo otras tantas lenguas y que tienen la misma validez y que, que el náhuatl o cualquier otra, ¿no? Entonces, tiene razón usted que tratar de oficializar es una tarea muy complicada. Y aparte ahorita que estás hablando, estoy pensando, el náhuatl tiene sus variantes. El náhuatl no es igual en Querétaro que en la Sierra de Puebla. Entonces, eh, pues más bien aquí es como volvemos a esto, ¿no? Es un repensarnos y en este repensarnos, pues es comenzar a ver al otro, ¿no? A ver al otro, a valorar al otro y a saber que el otro tiene una historia que contar y esa historia es parte de mi historia y cómo podemos ir generando conocimiento, ¿no? Esto sería un poco como estas primeras reflexiones, ¿no? Y digo primeras, pero en realidad, pues, este, pues este texto de Los Condenados de la Tierra, pues es desde los años 60, ¿no? Y y quizás es uno de los textos centrales en todo este devenir. Después vienen también los estudios culturales, que es bien importante. Los estudios culturales y los estudios decoloniales se van tocando en algunos momentos. Mm, y bueno, luego vienen los estudios culturales que se generan en Estados Unidos y los estudios culturales que se generan principalmente en Chile y en Colombia. Yo le comentaba a Gerardo y a Jesús que, por ejemplo, México entró muy tarde a esto de la decolonialidad, ¿no? Habría que hacer una reflexión de por qué. Y muchas personas, muchos teóricos, muchos académicos todavía siguen como renuentes a poder comprender esto de la decolonialidad, ¿no? Bueno, em, y bueno, repensar América Latina para una recuperación del pasado, ¿no? Y desde una recuperación del pasado y pensar América Latina desde algo que Walter Miñolo denomina un pensamiento fronterizo, que es en el cual nos vamos a enfocar el próximo, mm, la próxima sesión, ¿no? Que sería nuestra última sesión. ¿Sí? Y dice, por nosotros mismos y por la humanidad, compañeros, hay que cambiar de piel, desarrollar un pensamiento nuevo y tratar de crear un hombre nuevo. Esta es la conclusión de Los Condenados de la Tierra de Frantz Fanon. ¿Sí? Que repito, es un libro que debemos leer, que tenemos como la obligación de leer. Y bueno, un poco como para no perder la costumbre, o bueno, la linda costumbre que adquirimos en estas sesiones de visualizar todos estos movimientos a partir de mapas, pues se me ocurrió ver cómo las mismas sociedades se están repensando y en esto que decíamos, ¿no? Mm, Quizás ya no nos vamos a reestructurar en países o en naciones o en estados-nación, no vamos a hacer otra cosa diferente. Y entonces vamos a ver aquí un cambio en el mismo mapa, ¿no? Que muchas de estas fronteras fueron delimitadas en, por ejemplo, también en este texto de este autor keniano, decía como en Berlín se determinó cómo se iba a dividir África y a nosotros nadie nos preguntó. Y entonces en esta división, pues naturalmente se generaron problemas. Y esto es un poco lo que sucede con esta región del mundo que ahora podemos conocer como Kurdistán, que es la región donde viven los kurdos. Entonces,
que sería como esta parte, ¿no? Lo interesante es que Kurdistán no es un país, es una región cultural que fue dividida de manera arbitraria también por la colonialidad, ¿no? Por este poder. Y entonces Kurdistán abarca Turquía, como vemos en el mapa, Siria, Irak, Irán y Armenia, ¿no? Una sección muy, muy pequeña de Armenia. Y lo que están tratando de hacer los kurdos, pues ellos ya hablan de una nación kurda. eh, y lo que están tratando de hacer, pues, es adquirir su independencia para formarse como una nación, ¿no? Pero ya, o sea, ya podemos encontrar en el mapa este espacio cultural o este espacio de nación que es Kurdistán, ¿no? Entonces, por ejemplo, a un kurdo que vive en Turquía, si tú le dices, oye, tú eres turco, entonces, no, 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 yo soy kurdo. Entonces hay una reivindicación del ser, ¿no? Y esto también es parte de la decolonialidad, ¿no? Que a lo mejor eh, los kurdos no están diciendo, sí, claro, como dicen los teóricos de la decolonialidad, pues no, sino hay un repensarse, y en este repensarse, pues hay una disposición incluso ya geográfica, ¿no? Aunque no reconocida oficialmente desde la hegemonía. Y también vamos a tener algo que se conoce en América Latina como el Gualmapu, que no es otra cosa más que la nación mapuche. Entonces también aquí los mapuches ya hablan de una nación mapuche que fue dividida también de manera arbitraria por la hegemonía. Entonces también ya estamos viendo una dimensión en el mapa de esta región que los mapuches llaman Gualmapu, que abarca Chile y Argentina. Entonces dicen, "No, nosotros no somos chilenos, nosotros somos mapuches, nosotros no somos argentinos, nosotros somos mapuches y pertenecemos a la nación mapuche y la nación mapuche es esta, ¿no?". Entonces, un poco para seguir con esto de los mapas, ¿no? Sí, 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 Gerardo, es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Para instalar una lengua oficial también habrá un proceso de colonialización, porque es justamente la hegemonía, el poder, la cultura hegemónica es la que tendría que determinar cuál es la lengua oficial, ¿no? Y caeríamos quizás en esto de que comentábamos con Argelia, ¿no? Lo multiculti, ¿no? Eh, sí, claro, acepto que mi nación es multicultural y entonces, bueno, voy a aceptar el náhuatl, ¿no? Que sería este el razonamiento, es decir, el náhuatl, pues porque tiene el mayor número de hablantes, ¿no? Pero sí, ¿no? Bueno, perdón, me quedé pensando sin hablar, es esto, ¿no? A ver, la pregunta de Lulú está así como densa. Entonces dice, nosotros como colonizados ay, ¿por qué no puedo leer esta palabra? Bueno, estamos tratando de hacer conciencia para reconstruir y repensarnos como ciudadanos mexicanos o latinoamericanos, pero ay, perdón, pero los ciudadanos de los países neoliberales cambiarán su perspectiva. Em, Tratando de escapar de dichos términos, ellos que son los que oprimen realmente quieren. Sí, claro, aquí viene esta pugna, ¿no, Lulu? Mm, Ahora también es, es difícil repensarnos, es difícil asumir que estamos colonizados y que seguimos colonizados, ¿no? Eh, es difícil asumir esto. mm, y entonces debe haber un cambio de conciencia, ¿no? Eh, entonces es repensarnos como ciudadanos mexicanos. Aquí también podríamos decir, tenemos que ser ciudadanos mexicanos o tendríamos que repensarnos solamente como mexicanos. Entonces, eh, como bien dices, eso es muy pálido este comienzo. Y no, muchos que pertenecen a estos países
que son neoliberales o que ejercen el neoliberalismo, más bien que ejercen el neoliberalismo, pues no están de acuerdo, obviamente, porque entonces se ven comprometidos todos sus intereses económicos. Entonces aquí lo que debemos ver es que tenemos que salir de un sistema y aquí pues tendríamos que echar mano de la propuesta de Silvia Rivera Cusicanqui, ¿no? Tendremos que hacer una lucha antisistémica, ante una lucha en contra del capitalismo, que algunos dicen que, bueno, el capitalismo se está teniendo, estaba escuchando una conferencia de Aníbal Quijano, que también es otro de los teóricos de la decolonialidad, y él dice que, bueno, el capitalismo está en su fase final, que también Zizek decía esto, ¿no? Pero pues algunos otros dicen, no, al contrario, se está fortaleciendo el capitalismo. Entonces, pues es como pensarnos, Lulú, sin el capitalismo. Como decíamos hace rato, bueno, si el capitalismo no tiene fin, entonces, ¿cuáles son las propuestas alternativas al capitalismo para poder vivir, ¿no? Si el capitalismo tiene fin, ¿cuáles son las propuestas postcapitalistas? Esto es eh, como lo que tenemos que repensar. Entonces, pues sí, efectivamente no es una tarea fácil, pero sí tenemos que empezar a dar los primeros pasos, ¿no? De hecho, mm, creo que comentábamos en sesiones anteriores este video que hicieron unos chicos españoles con respecto a las elecciones de Bolivia. Y entonces dijeron estos chicos españoles, ¿cómo es posible que dejen votar a esos indígenas que ni siquiera saben español? Entonces, como aquí es evidente cómo todavía lo que tú estás diciendo, ¿no, Lulu? Todavía hay muchas personas en estos países y en nuestros propios países que tenemos un pensamiento colonial, que esta es la doble colonialidad a la que se refiere Grossfogel, ¿no? Entonces sí tenemos que irnos repensando. Una tarea difícil, sí, pero que tenemos que comenzarla, ¿no? Ok, entonces no sé si Jesús, ¿tienes algo que decir o seguimos viendo los mapas? Ah. Sí, pues, híjoles, es muy complicado todo este tema de la decolonialidad porque está implicando un, un cambio, ¿no? Jesús, te perdimos. Y no sé, también exigirse nueva estructura. No sé si se... No, Jesús, te perdimos. Ok, Esta no sé si. a ver, les decía que en realidad este pensamiento de colonial exige sí el cambio de conciencia y también el cambio de, no solamente el cambio, sino también la búsqueda de nuevas estructuras, ¿no? Usted bien lo mencionaba acerca de Zizek y la muerte del capitalismo. Si no me equivoco, esta muerte del capitalismo que retoma Zizek lo enuncia en uno de los ensayos contenidos en Sopa de Wuhan. Ujú. Y hay otros pensadores también, que es Byung Chang, que dice, no, es que en realidad el capitalismo no va a morir, o sea, el capitalismo tiene una fuerza descomunal que en realidad lo único que está haciendo es mutar a nuevas estructuras de poder y de esta manera nosotros como ciudadanos, como mundo globalizado, tenemos que buscar nuevas estructuras para poder acoplarnos ahora a estas nuevas maneras, ¿no? Y entonces, perdón, Jesús, un poco la reflexión que hace Walter Miñolo es cómo podemos empezar a hacer esto, pues desde teorizar desde nuestra realidad y construir conocimiento desde nuestra realidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos que reflexionar también el sistema educativo en el cual estamos inmersos, y cómo también tendremos que ir reestructurando el sistema educativo. Pero lo primero, y creo que todos los presentes aquí sabemos que para que una sociedad pueda desarrollarse, pues es generar conocimiento, ¿no? Eso es como lo central, ¿no? Y en este generar conocimiento implica una reflexión incluso de vida. Em,
Y bueno, aquí, si ustedes me preguntan cómo yo llegué a los estudios decoloniales, llegué pensando desde la literatura, pensando desde los estudios literarios, ¿no? Em, Siempre tuve como esta inquietud, aunque estudié letras, siempre tuve esta inquietud de preguntarme qué conocimiento adquirimos a partir de la literatura, ¿no? Y qué tipo de realidad nos muestra la literatura. Entonces, bueno, a lo mejor aquí algunos que han, bueno, los que han estudiado letras me pueden decir que la respuesta es muy clara y muy evidente, pero esta respuesta clara o aparentemente clara y evidente se va a dar a partir de teorías que se generaron en Europa o en Estados Unidos. Y entonces ya no fue tan claro y ya no fue tan evidente, ¿no? Entonces, ¿cómo? Dice, lo que yo me preguntaba es, ¿quién y qué estudian, qué teorías estudian eh, los procesos de construcción de realidades dentro de la literatura? Y si es posible, esas fueron casi como mis preguntas, ¿no? Y bueno, aquí Luz dice, ¿hay textos literarios que abordan la decolonialidad? No, no los hay. Y es una reflexión que yo hacía, ¿no? ¿Cómo es posible que, cómo, a ver, lo leo, ¿no? Dice, la decolonialidad, al menos hasta donde yo he rastreado, no ha llegado a los estudios literarios, ¿no? ¿Y de qué manera podrían funcionar los estudios literarios como un proyecto decolonial? Y entonces aquí sí hay un texto interesante que se llama Decolonizando el conocimiento, reformulando la textualidad, de Arturo Arias, que él hace una reflexión desde la decolonialidad de la literatura centroamericana, pero es como muy puntual de Centroamérica, ¿no? Y ese es prácticamente el único texto que yo he encontrado, bueno, que de hecho me pasó un amigo, Gabriel, eh, que se interrelaciona entre la decolonialidad y los estudios literarios, ¿no? Aquí también una de mis respuestas del por qué no se ha llegado a esto es que, y quizás también me puedan decir, ay, pues es lógico, la literatura se generó gracias al capitalismo, entonces va a ser como muy complicado, bueno, no muy complicado, pero sí difícil dar los primeros pasos en la literatura desde la decolonialidad, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy, ¿no? La decolonialidad sí ha llegado al arte, principalmente a las artes visuales, pero no a la literatura o a los estudios literarios, ¿no? Entonces, es así como yo llegué a los estudios decoloniales, tratando de hacer estudios literarios. Y bueno, también me topé con esta situación de que las humanidades se olvidaron de una reflexión de lo social. Se fueron separando de esta reflexión de lo que realmente sucedía en el ámbito social. Y entonces, bueno, mm, vienen los estudios culturales y vienen los estudios decoloniales a hacer estas reflexiones que las humanidades dejaron de hacer. Hay cuentos o novelas que lo abordan de algún modo. De Arturo Arias, espérame, Lulú, se llama Decolonizando el conocimiento, reformulando la textualidad. No hay cuentos o novelas que lo aborden de algún modo. Sí, ahorita me estoy metiendo un poco más a la literatura centroamericana y estoy viendo que desde ahí, desde Centroamérica, pues podríamos hablar de textos, y bueno, no solo de centroamericanos, pero de textos que abordan la marginalidad, ¿no? Migración, narcotráfico, violencia. ¿Qué pueden decir los subalternos, ¿no? Que esta es una de las preguntas de la decolonialidad, ¿no? ¿Qué historias nos pueden contar estos otros, ¿no? Y entonces, ¿qué historias nos pueden contar desde sus luchas, desde sus organizaciones campesinas, indígenas, vecinales, laborales? Y en el caso de la literatura,
qué historias nos pueden contar los subalternos, ¿no? Y bueno, aquí también me encontré con, aunque él es de los estudios culturales, un chileno que se llama Grinor Rojo, y él también pues como que coquetea un poco con esta idea, ¿no? Y fue así como llegué a los estudios de coloniales y bueno, no puedo decir que me perdí en los estudios coloniales, pero sí un poco. Como que me desvié y luego me olvidé de la literatura, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Em, Bien, entonces les decía, esto de los estudios coloniales también tiene que ser un cambio y una posición incluso de vida, ¿no? Y ya termino de enseñarles los mapas. Y bueno, la nación mapuche o el Walmapu incluso tiene su propia bandera. Si no me equivoco, también el Kurdistán ya tiene su bandera. Y yo creo que uno de los mapas más fuertes en cómo la colonialidad ha ido cambiando la estructuración de los países, pues es la problemática de Palestina e Israel, ¿no? Entonces, aquí vemos la primera imagen, es antes de 1946, lo que está rojito, pues era Palestina. En 1947 es cuando la ONU, desde las cúpulas del poder, la ONU determina dónde está Israel y dónde está Palestina, ¿no? Y luego cómo ha ido perdiendo y cómo en el 2000 pues ya tenemos un territorio palestino muy pequeño y y digo, eso es en el 2000, ¿cómo estará ahorita para el 2020? ¿No? Entonces, es así como la colonialidad va comiéndose al otro, ¿no? Entonces, pues aquí también aquí tendríamos, por ejemplo, que preguntarnos, ¿cuál es la visión que tenemos de los palestinos? Y la gran mayoría de la población va a decir, pues los palestinos son los malos, son los terroristas, pero si vemos este mapa, pues creo que no, ¿no? Entonces, eh, y bueno, también como la nación, porque también ellos hablan de una nación palestina y que no es reconocida por la ONU. Cuando la ONU les quitó su territorio y la ONU no quiere reconocer a la nación palestina, ¿no? Entonces, ¿cuál es la organización? ¿Qué es lo que nos tienen que contar los palestinos de esta historia? ¿No? Que, por ejemplo, en antropología se les conoce a las historias de vida. Entonces, la historia oficial nos da cierta información, pero aquellos que vivieron esos acontecimientos, ¿qué nos pueden contar de esto? ¿No? Entonces, los estudios coloniales echan mano mucho de esta técnica o metodología, más bien, Luz, si me podrías auxiliar con esto, es una metodología, ¿no? Las historias de vida, desde la antropología. Y bueno, pues esto sería como nuestro primer paso hacia los estudios decoloniales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre país y nación? Esto es como interesante. El país es, mm, de manera rápida, ¿no? El país es como el territorio tiene que ver un poco con la geografía, el territorio que está delimitado por fronteras, ¿no? Eh, la gran mayoría de estas fronteras, y bueno, un poco como vimos en estos mapas, son arbitrarias, ¿no? No obedecen a cuestiones geográficas y en muchas ocasiones ni siquiera a cuestiones culturales, ¿no? Mm, yo creo que también podríamos visualizar el mapa de México antes y después de que comience como el imperialismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso sería el país. Está dividido, esta región geográfica, es un territorio delimitado eh, por fronteras, ¿no? Fronteras geopolíticas, se puede llamar así. Eh, Incluso la palabra paisaje viene de país, ¿no? También en alemán la palabra paisaje viene de país. Eh, y la nación es un conjunto de personas que deciden reunirse en un territorio porque comparten
rasgos culturales, ¿no? Comparten, comparten un idioma, comparten costumbres y entonces deciden ser parte de, ¿no? Eso sería un poco la diferencia y después podríamos hablar incluso de la diferencia de patria y después de estados-nación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la patria? La patria es todos aquellos símbolos o aquello que me hace sentir parte de una nación, ¿no? Entonces, podemos hablar de los símbolos patrios, ¿no? Eh, y algunos de estos símbolos son oficiales, otros no, eh, que constituyen la patria. El fútbol podría constituir la patria. La devoción a la Virgen de Guadalupe también es parte de de la construcción de la patria, ¿no? Porque nosotros somos guadalupanos aunque no seamos católicos. Eso es, eso es, mm, eso es real, ¿no? Aunque seamos ateos, somos guadalupanos. Eh, entonces, esa sería un poco como la diferencia, ¿no? Y bueno, Luz aquí ya nos da luz con respecto a las historias de vida. Dice, se puedan rastrear situaciones y circunstancias específicas de las personas en un contexto específico, ¿no? Y deben ser lo más detalladas posibles. Entonces, sí, los estudios decoloniales echan mano en muchas ocasiones de este recurso antropológico que son las historias de vida, ¿no? Para poder construir este conocimiento y poder reconocer estas luchas, ¿no? Y bueno, no sé si haya como algún otro comentario o algo, si no, pues Podríamos decir, en este caso, ahora estamos hablando de esta otra historia, que Miguel León Portilla fue sin querer uno de los primeros decolonizadores teóricos que llegamos a leer. pues no sé si sin querer, bueno, sin autodenominarse estudios decoloniales, sí, probablemente, aunque ahora es criticado uno de sus grandes textos, que por mucho tiempo fue alabado, que es La visión de los vencidos. Lo que se critica no es en sí el texto, sino el título, porque entonces se está asumiendo con este título que hubo un completo sometimiento a las culturas prehispánicas, ¿no? Y que bueno, en la primera sesión, no, segunda sesión de este módulo, pues veíamos que hubo muchas luchas, ¿no? Para no autodenominarse como vencidos, ¿no? Para, para reconstituirse y repensarse. Finalmente eso fue lo que sucedió en la época prehispánica, bueno, en este inter, ¿no? De la conquista. Y entonces sí, por ejemplo, este título, este texto sí ha sido criticado principalmente por el título, ¿no? Pero sí, muchos de sus textos de Miguel León Portilla podrían decir que es un rescate y un repensarnos, ¿no? Incluso creo que sí les compartí esta anécdota en cuanto a su tesis del doctorado, ¿no? Que es el resultado de esa tesis de doctorado es este gran libro de filosofía náhuatl, ¿no? Que decían, bueno, eh, la filosofía solo se hace en alemán, se puede producir en alemán, ¿no? Dicen, no, a ver, espérame, que todos los seres humanos tienen reflexiones filosóficas, ¿no? Pero aquí, pues, bueno, a lo mejor tendríamos que ver si se le puede llamar filosofía y, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí, puede ser, Jesús. Muy bien, maestra, pues creo que ya al parecer ya no hay más preguntas. No sé si quiera compartirnos algún comentario para cerrar la sesión del día de hoy. No, pues, bueno, agradezco naturalmente al Ateneo con sello BKS por darnos este espacio, a ti, Jesús, por tus comentarios, a todos los que nos están escuchando, y pues a seguir dando estos pálidos movimientos, como lo dijo Lulú,
y a irnos reconstruyendo, ¿no? Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles, que sería nuestra última sesión, eh, para hacer una reflexión mucho más profunda de esto que yo les decía del pensamiento fronterizo. Entonces, que tiene que ver justo con la creación de conocimiento, ¿no? Y eso sería todo. Muy bien, maestra. Pues agradecemos todos los conocimientos que nos imparte, que nos comparte, a todo el público también por la asistencia, a Sello con BKS Toluca, que nos abre estos espacios de diálogo y de crítica que son necesarios, y no solamente necesarios, sino que son obligatorios para empezar a formar una nueva conciencia en el pensamiento humano y sobre todo en el pensamiento pues de todos nuestros compañeros. Nos vemos entonces el miércoles con la última sesión, que es de colonialidad, de colonialismo, parte 2, que pues ya como nos ha adelantado un poco, pues se va a poner muy, muy intensa la sesión. Maestra, le agradezco mucho. A ti, Jesús, y bueno, a todos. Es un gusto ver a Lulú, a Hanna, a Luz, a Argelia, naturalmente. Muchas gracias, buenas noches a todos. Chao.